Me alegra que lo plantees de esa manera, es decir, que preguntes qué es Grecia, porque muy poca gente lo plantea de esa manera y es lo que deberíamos hacer al principio al preguntarnos sobre Grecia. Porque importa poco, a decir verdad, que contestemos geográficamente a esa pregunta diciendo que Grecia es la más oriental de las 3 penínsulas del Mediterráneo. Los que nosotros llamamos griegos nunca se tuvieron a sí mismos por griegos. Decir lo contrario sería tanto como afirmar hoy día que Freud era freudiano o Cristo cristiano, es decir, un despropósito histórico. Si bien los que nosotros conocemos como griegos habitaron un mismo lugar, la península de los Balcanes, creyeron en divinidades más o menos las mismas y hablaron lenguas cuyas diferencias lingüísticas no impidieron jamás que se comunicaran en las cosas diarias, como la guerra, el comercio, la política. Nunca se concibieron a sí mismos como un pueblo y mucho menos como un pueblo que conviviese bajo el mismo nombre. Mucho menos tuvieron en la cabeza una idea, por ejemplo, como la de la nación. ¿De dónde entonces nosotros los llamamos griegos? Cuando, por ejemplo, por lo que toca a los neologismos que hemos acuñado para referirnos a ellos, decimos helenos, helénico, helenismo. Es un nombre heredado por otros pueblos, por pueblos que quedaron fascinados en el contacto que tuvieron con ellos. Por ejemplo, los romanos, de los que hablaremos en un segundo. Los griegos entonces nunca se llamaron griegos, se llamaban helenos, porque el continente que ellos habitaron fue la Hélade y, como he dicho, los derivados que de ahí nosotros utilizamos para referirnos a estos. Hay uno en particular que puede revelar por qué nos referimos a los griegos como griegos y no como helenos. Los romanos en el siglo III se hicieron por primera vez una civilización esclavista. Al haber sometido a las ciudades griegas del sur de la península itálica, cuya población fue reducida, particularmente la de la ciudad de Tarento, a la condición de esclavos. Cuando los romanos llevaron a la población tarentina reducida a la esclavitud a trabajar a las casas pudientes de Roma, que fue donde se compraron por primera vez esclavos, particularmente mujeres y niños, rápidamente se dieron cuenta los señores, pero sobre todo las señoras que están en la historia de Roma asociadas con la cultura a partir de ese momento, que sus objetos eran objetos particulares, que sabían cosas que ellos ignoraban. Por ejemplo, la física, la medicina, la filosofía, la geometría. Y prontamente quedaron fascinados. Es decir, los romanos ricos de esas casas que tenían esclavos, particularmente tarentinos, aunque había de otros, también de otras ciudades griegas del sur de Italia, quedaron fascinados por lo que sabían y escuchaban en una lengua en que incluso no alcanzaban a entender. Comenzó el furor entonces por lo griego entre los romanos, que ellos nunca llamaron helenos. De hecho, el nombre de Grecia, aunque no estamos del todo seguros por qué le llamaron así, se debe a los romanos. Pero lo que importa de ese primer momento entre romanos y griegos es la fascinación que los griegos causaron en sus conquistadores. Es más, el furor por lo griego entre los romanos fue a grado tal que se promulgó una ley para que se impidiese hablar griego en público, que se promulgase leyes en griego, es decir, que la gente más o menos instruida actuase a la griega en las calles. De tal suerte que el griego quedó relegado, por ejemplo, al espacio público, sobre todo al lugar donde se resolvían asuntos políticos como eran las termas, los gimnasios, digamos, de los romanos. A partir de ese momento, los romanos, que quedaron fascinados por los griegos, heredaron a los pueblos que con el tiempo irán conquistando, que en su conjunto son la civilización occidental, la fascinación de Grecia. Para los romanos, por primera vez, los griegos son el modelo por seguir de todo cuanto tiene que ver con las ciencias del hombre. Por ejemplo, la física, por ejemplo, la filosofía, por ejemplo, la literatura, por ejemplo, la química, por ejemplo, la astronomía, por ejemplo, la música. De tal suerte que hay que decir que Grecia nunca existió, que de Roma en adelante es una idea que inspiró a otros pueblos. Alguien diría que es más bien un concepto historiográfico. ¿Qué quiere decir con eso? Que es una idea que históricamente acuñaron ciertos pueblos en interés de sus propias convenciones políticas para presentarse ante otros pueblos como los herederos de la cultura universal que comenzó con Grecia. Particularmente me refiero a los estados nacionales modernos del siglo XIX europeo, o sea, Inglaterra, Francia, España y aún Italia, que sin embargo se unificó muy tardíamente en el sexto de los decenios del siglo XIX.
Pongamos otro caso. Tan es cierto que Grecia fue una idea que hubo gente en el siglo XIX al que he aludido que estuvo dispuesta a dar su vida por lo que para ella representaba Grecia como una idea. Por ejemplo, Ugo Foscolo, uno de los grandes próceres literarios y políticos de Italia, fue muy amigo de Lord Byron, otro gran célebre poeta de aquella época. Ambos se embarcaron juntos hasta Grecia para participar de la independencia de esta en contra de los turcos. Lo que suele olvidarse es que Lord Byron, acomodaticio como era, dandy en persona, nunca salió de su casa de campaña al campo de batalla. El único que lo pisó de ellos dos fue Ugo Foscolo, y estuvo a punto de dar su vida por la independencia de Grecia en contra de los turcos. Además, porque él nació en una islita que en su época estuvo bajo el dominio veneciano, llamada Zante, que según Homero fue la tierra nativa del cíclope Polifemo, el que obliga a Odiseo, como todos sabemos, a naufragar. De tal suerte que Ugo Foscolo, como José Martí por aquellos tiempos también, estuvo dispuesto a dar en el campo de batalla su vida por una idea en la que él creía, que había heredado obviamente como italiano oculto del mundo romano, Grecia. Pero esa idea tiene poco que ver con lo que los griegos pensaban de sí mismos, o por mejor decir, los helenos. Los helenos nunca se consideraron iguales entre sí, aunque fueron un conjunto de tribus que más o menos, como decía, por su religión, por su lengua y por sus mitos, aceptaban convivir entre sí. Es muy claro, por ejemplo, ya adelantada la civilización griega, particularmente la ateniense, ver en el discurso de Pericles, que es la apoteosis de lo ateniense, que los griegos que no fuesen atenienses incluso se los tenía por bárbaros y aún por enemigos. Los Juegos Olímpicos, que para nosotros representan la comunión entre los pueblos a la luz de una hazaña deportiva, no pueden ser la cosa más contraria a lo que pensaban los griegos. Los olímpicos, y sobre todo en su conjunto los 4 grandes juegos, los panhelénicos a los que pertenecían los olímpicos, no hacían otra cosa sino distinguir a un pueblo de otro, a propósito de quién había ganado la campaña, la carrera de carro, la pelea de boxeo y algunas otras habilidades atléticas. Entonces no hacían los griegos entre ellos sino distinguirse pueblo a pueblo, y de ahí entonces la superioridad en la que insistían los atenienses de su propia cultura y la rivalidad con otras ciudades. Entonces, y Grecia es un concepto historiográfico, una invención, una idea de la que participa el occidente desde Roma en adelante, de la que participó incluso América, particularmente la América hispanoamericana, con los ateneístas, para no ir más allá de ciertas fronteras y quedarnos en México, a la que pertenecieron esos selectos espíritus que formaron la cultura hispanoamericana luego de la Revolución, que Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, Martín Luis Guzmán, José Vasconcelos. A pesar de que todos estos individuos que educaron en nuestra lengua al continente, desde el norte de México hasta la Tierra de Fuego, se distinguían entre sí por sus apetencias intelectuales y aún por sus visiones políticas sobre la cultura del continente de hace casi un siglo. Había algo, decía Alfonso Reyes, que los unía: la afición de Grecia, haberse formado a la griega, en sus mitos, sus instituciones, sus poemas, sus esculturas, sus ideas. De entonces acá, Grecia, no cabe duda, es una idea, y por mejor decir, la idea de entre las ideas del occidente.